Bienvenidos con todos. Emily va ingresando. Buenos días. Compartimos la pantalla y nos dirigimos hasta Excel. Vamos todos aperturando la práctica, la última práctica, creo que fue la del día de ayer, ¿no? Y abrimos nuestro libro de trabajo. Práctica 1, grupo 1. Listo. Así quedamos hasta el día de ayer. Ya tenemos la tabla llamada datos. Ya vimos que podemos usar fórmulas, pero cuando es preferible su uso cuando son entre dos o tres celdas la operación. Cuando se trata de un conjunto de celdas ya es no tan aplicable, no es que no se puede hacer, pero para eso existen las funciones. Las funciones son cálculos matemáticos que ya están listos con una estructura que va con el igual, tanto para las fórmulas como para las funciones, el nombre de la función y entre paréntesis el argumento. Acá hemos usado entonces fórmulas primero, pero ahora tenemos una función llamada suma para hallar la suma de las tres calificaciones. Aquí hicimos un cálculo con una fórmula, ahora estamos usando una función llamada promedio y acá usamos la función lógica sí, que lo que nos va a permitir esta función es hacer una comparación lógica, una evaluación a una información y producto de esta información vamos a obtener dos posibles opciones. Si es verdadero o si es falso. Si es verdadero va a ser algo y si es falso va a ser otra cosa, ¿no? Luego habíamos visto también la función max, mínimo y promedio otra vez y creamos nuestra tablita para las consultas. Antes de pasar a las consultas, vamos a ver los que son los formatos condicionales. Quiero que vean, también ya por si acaso, les expliqué que si hay un contenido en una celda y este contenido sobrepasa el ancho de la celda, no se va a visualizar, sino que van a aparecer puras almohadillas o símbolos de numeral, que nos indica que ahí hay más texto, solo que hay que ampliar la columna para poderlo ver, ¿no? Y habíamos visto también que hay más funciones, varias formas de insertar las funciones, entre ellas teníamos la biblioteca de funciones, la opción de insertar funciones, aquí están, buscando las funciones, conocimos también esta parte, la podíamos digitar o en el grupo edición, aquí en el comando autosuma hay una lista desplegable y usábamos una de estas funciones, ¿verdad? La única precaución que vamos a tener es que al usar esta función, esta opción de aquí para la inserción de función, teníamos que ver si lo que sale seleccionado es aquellos valores con los que nosotros queremos hacer la operación. Era lo único que teníamos que verificar. Luego vimos que hay una cantidad enorme de funciones, por ejemplo, puedo poner la palabra fecha y aquí al lado con los argumentos, con la opción de insertar función, puedo buscar una categoría, por ejemplo la categoría de fecha y hora, y aquí tengo muchas funciones, ¿no? Si yo quiero seleccionar una, le doy un clic y puedo veo la estructura y veo en la parte un poquito de abajo qué es lo que hace esa función. Aquí dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha. Le damos un clic en aceptar, la función es esta, igual hoy, paréntesis, paréntesis. Esa es la función. Si yo me la sé la función, de pronto ya no tengo que andar buscando el asistente de insertar función ni la biblioteca, sino que simplemente la digito hoy, paréntesis, paréntesis, y le doy enter. Y eso devuelve la fecha actual del sistema con el formato de fecha, ¿verdad? Vamos a dejarle aquí a manera de ejemplo y a ponerle negritas y a nuestra función que ya nos está devolviendo la fecha, también vamos a ponerle negritas. El día que volvamos a aperturar mañana este libro de trabajo, esta función ya no nos va con
formato de fecha. Eso hace la función hoy. Luego estábamos explicando del formato y yo les había dicho que formato se le puede dar a cualquier celda, a cualquier contenido. Como ejemplo, hemos tomado a Naomi Pincay, ¿verdad? Aquí yo seleccioné la celda A6 hasta la celda G6, que contiene información de Naomi. Y para cuestión de las prácticas, le puse un formato, un color de fondo. Ya le voy a quitar, le voy a poner sin ningún color. Pero eso es un formato estático. Haga lo que yo haga por otro lado, inserte una función aquí, un cálculo de suma acá, una función, lo que quiera, el formato sigue estando ahí presente. No cambia, es un formato estático. A menos que yo lo cambie, por supuesto. ¿Sí? Vamos a quitarle el color. Esto también tiene su propio color, su propio tipo de fuente, su propio tamaño de fuente. Está combinado y centrado. Está con alineación al centro y alineación de pronto vertical. No tiene alineación vertical. Vamos a ponerle alineación vertical centrado. Tiene un formato estático que no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos acá, no va a cambiar a menos que yo haga algún tipo de operación, como ya vimos, la inserción de una serie de valores, la copia de alguna fórmula o función. Eso cambia en algo los formatos. En este caso, cambió los bordes, ¿no? Pero de ahí los colores y todo lo demás no cambia, porque es un formato fijo. Sin embargo, existe algo que nosotros vamos a denominarlo, y le voy a poner acá el título para que ustedes puedan verlo, formato condicional. ¿Sí? Y el nombre es sencillo. Si yo le pregunto a Xiomara, aperture su micrófono, y yo le pregunto a usted, ¿qué, ya viendo lo que era el formato, ¿no? ¿Qué vamos a entender o qué idea tiene usted, Xiomara, cuando escucha formato condicional? Veamos, Xiomara. Que nosotros podemos decirle qué hacer. O sea, puede ser de una celda a otra celda y no una celda en específica o así. Listo. Gracias, Xiomara. Estamos por ahí, ¿no? Con lo que nos dice Xiomara, que nosotros podemos decirle qué hacer. Vamos a concertar un poquito este concepto de Xiomara para entenderlo de una manera más clara. Que nosotros podemos decirle qué hacer, vamos a ponerlo como se va a ejecutar cuando se cumpla una condición. Claro, la condición la vamos a plantear nosotros. Nosotros, como dice Xiomara, al final le vamos a decir qué hacer. Le vamos a poner la condición, pero es la condición la que tiene que cumplirse, ¿no? Supongamos, no sé si les puse el ejemplo, no tengo por aquí a la mano nada, pero supongamos que yo tengo un cargador, ¿sí? Que acá está a la vista, y yo les digo que si este cargador, qué sé yo, es marca Samsung, pertenece a Xiomara, por lo tanto, píntese de color blanco. Pero si no es Samsung, sino que es, qué sé yo, otra marca X, pertenece a Jorge, entonces píntese de color amarillo, ¿sí? Ahí estamos hablando del formato, más no de la función lógica, sí, del formato condicional. Es decir, dependiendo de la condición de ese cargador, ¿sí? Que en este caso es de una o de otra marca, se va a pintar de un color o de otro color. Eso es lo que se denomina formato condicional. Es un formato que se establece cuando se cumple una condición. Si la condición no se cumple, no es verdadera, el formato no se va a poner en ejecución. No sé si lo vuelvo a explicar. El formato solo se va a poner en ejecución. Se va a cumplir cuando se cumpla la condición. Si la condición no es verdadera, no se cumple, el formato no va a entrar en ejecución. Eso es un formato condicional, ¿no? Vamos a cambiar un poquito acá la pantalla para tener otros compañeros presentes. Por acá tenemos a Estefanía, Yomaira, Analía, Noeli, Denise y Carlos de León.
Veamos. ¿Cuál es la idea? Ojo, la idea es esto. Si en la celda de los aprobados, de la observación, perdón, si en la celda de las observaciones dice la palabra aprobado, no ponga ningún formato. ¿Sí? Si en la celda dice aprobado, déjelo tal como está. Ojo, casi parecido a la estructura de la función lógica sí en cuanto a lo que estamos escuchando. Para que aparezca el aprobado usamos la función lógica sí. Si el promedio es mayor o igual a 7, presente acá. Si el promedio es mayor o igual a 7, presente la palabra aprobado si eso es verdadero. Y si no es verdadero, presente la otra palabra. ¿Sí? Pero esta es la función lógica sí que valida el contenido de una celda mediante una prueba lógica y si se cumple y es verdadero, hace algo, que puede ser presentar un texto o hacer un cálculo. Y si no, si es falso, hace otra cosa. Pero en el formato lo que no vamos a hacer ningún análisis lógico de esa naturaleza. Lo que vamos a ver es si está la palabra aprobado, no le ponga ningún formato. Pero ¿qué pasa si está esto? ¿Qué deberíamos hacer, Estefanía, si tenemos este mensaje en las celdas de observación? Abre el micrófono. Colocar la fórmula, ¿no? No le escuché bien, se cortó. Colocar la fórmula. O sea, Ya, el condicional sí. ya. Pero aquí no estamos ya con forma. Acuérdese de nuevo lo que les estoy diciendo. Aquí estamos solo con formato, pero está más o menos por ese camino, ¿no? Si tiene esta palabra, debemos ponerle ¿qué cosa? Formato. Poner formato. Estamos hablando solo del formato. Aquí en este momento olvidémonos de los cálculos y de fórmulas y funciones, ¿no? Simplemente, si dice aprobado, no ponemos ningún formato, lo dejamos tal como está, así. Pero si tenemos acá que el estudiante no aprobó, ahí vamos a ponerle un formato. ¿Por qué? Porque de pronto con 500 alumnos, ponernos a ver quién aprobó y quién no aprobó, se nos puede pasar algo, ¿no? En cambio, si está pintado, de lejos ya sabemos que al estar pintado es porque tiene este mensaje puesto. Eso es lo que vamos a ver. Para poner formato condicional, lo que hago es seleccionar el conjunto de celdas. En este caso voy a trabajar con las celdas de observación que van desde la celda H6 hasta la celda H20. Y acá en la cinta de opciones, en el grupo estilos, tengo la opción de formato condicional. Le voy a dar un clic en formato condicional y puedo escoger las diferentes opciones para el formato. Por ejemplo, las celdas que son mayores que, las que son menores que, aquella que es igual a, claro, y aquí igual a algo, pues no, hay que completar, que es menor que algo. Podemos para los superiores e inferiores, los 10 mejores, supongamos que tengo yo 500 alumnos y quiero saber los 10 mejores promedios entre los 500 alumnos. Aquí están los 10 superiores y me los va a pintar de un color, ¿no? Entonces, esta es la forma de poner un formato sencillo, condicional. Solo va a ponerle formato cuando se cumpla la condición, cuando encuentre los 10 superiores. Luego acá vamos a poner otro tipo de formato, tipo de gradado. Aquí un poco sólido. Podemos poner formato con escala de colores. O podemos poner formato con iconos. Todos estos formatos ustedes pueden irlos probando. Es sencillo. Simplemente seleccionar y ejecutar el formato. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso es
nosotros mismos establecer unos criterios para la elaboración de ese formato condicional, de la condición. Vamos a darle un clic acá en esta opción, nuevo. Ojo, esta opción crea un nuevo espacio para que podamos definir nuestro criterio. La otra no tiene mucha explicación. La otra lo que hace es eliminar si hemos creado una o varias de estas opciones. Elimina. Y la final, la de administrar, hace eso. Voy a darle un clic, me presenta el administrador y aquí me van a aparecer todas las opciones de criterios que yo haya puesto. ¿Sí? Como no hemos creado nada, está vacío. Pero lo que hace es permitir gestionar todas aquellas criterios, parámetros que hemos creado nosotros para el formato condicional. No tenemos nada, no hay nada que administrar. Vamos a crear una nueva estructura nosotros en este momento, ¿no? Vamos a darle clic acá en nuevo. Se aparece el cuadro de diálogo, la ventanita pequeña, donde dice que seleccionemos con qué tipo queremos trabajar. Hay varias opciones. Es intuitivo. Léalo y escúchese cuando lo lee para que tenga una idea sobre qué va a ser ese tipo. Por ejemplo, el primero dice, aplica formato a todas las celdas según sus valores. Ojo, escala de 2 colores, escala de 3 colores, el valor más bajo, puede ser un número, porcentual, fórmula, percentil, el valor más alto. Entonces le pregunto a Analía Apolo, Analía, aperture su micrófono, Analía. Si esta primera opción dice que aplica formato a la celda según sus valores, y estamos viendo que entre los tipos de valores que podemos escoger tenemos número, porcentual, fórmula y percentil, ¿se ajusta este tipo a nuestra selección? ¿Alguno de estas opciones tienen que ver con esto que estamos seleccionando? ¿Qué cree usted, Analía? No, profesor. No, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de números. Para el porcentual tendremos que tener un valor numérico. Para la fórmula, un valor numérico. Para el percentil, un valor numérico. Es decir, este primer tipo no nos va a servir a nosotros. Veamos el segundo. Dice, lo selecciono. Aplico formato únicamente a las celdas que contengan, y ahí cambiaron las opciones. ¿Que contiene qué cosa? Un texto específico, fechas, celdas en blanco. Ojo, esta opción me va a servir a mí, porque esta opción me dice que yo le puedo aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Yo puedo determinar un texto específico. Ojo, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, y aquí puedo escoger una opción. A mí me conviene también que contiene. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, y le pongo aquí la palabra, el texto específico. Eso sí, este texto tiene que estar idéntico a como está escrito acá. Yo lo que voy a pintar es cada vez que encuentre esta palabra. Si yo allá le dejé un espacio, si ven que aquí dejé un espacio, acá también tiene que haber un espacio. Si no, no funciona. Esto es exacto. Si acá no dejé ningún espacio, aquí tampoco debo dejar espacio. Es decir, el texto que aquí ponga tiene que ser exacto, idéntico al que está puesto acá. No podemos, hasta por un espacio, esto sale mal. No podemos dejar espacios en blanco. Listo. Veamos, Ale Garón Vera. Apertura del micrófono. Bueno. Ya hemos determinado aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico que contenga esta palabra. La vista previa, ¿qué formato dice que hemos puesto? Dice que no hay formato establecido todavía. Me imagino O que sea, será el color que hay que ponerle. ya, pero la vista previa, ¿qué dice? Nosotros, ¿qué formato le hemos puesto? ¿Qué dice la vista previa?
Sin formato establecido. Es decir, que hemos determinado la estructura de la condición. Ya está todo hecho, pero todavía no le decimos qué formato le ponga cuando encuentre esta palabra. La condición está hecha, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico y que ese texto específico contenga esta determinada palabra. Pero todavía no le decimos cada vez que encuentre esa palabra qué texto le ponga. Esta es la siguiente sección. Botón formato. Vamos a darle clic en el botón formato. Como estamos hablando de los alumnos que se han quedado, voy a trabajar con dos opciones. Con la fuente y con el color de fondo para mi celda. Vamos con la fuente primero. Primero, póngalo en negritas. Segundo, póngale el texto en color amarillo. ¿Sí? No se ve, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos a la última pestaña y para que se vea le pintamos el color de fondo con un color de contraste, porque el amarillo no se ve. Yo le voy a poner acá tipo fuego, porque estamos hablando de los que se quedaron. Está esto bastante caliente, ¿verdad? Color de texto y aquí seleccioné el color de fondo. Si yo le doy un clic en aceptar, ahora sí, cada vez que se encuentre esta palabra, va a aplicarle formato únicamente a esas celdas. ¿Cuál es el formato? Este. Un color de fondo y un color de fuente con negritas. Aceptamos y acá está, ¿no? El formato es condicional. Ahí se está aplicando porque hay esta palabra, se cumple la condición. Pero si yo me doy cuenta que Naomi no tenía 4 en Excel, Naomi tenía 10 en Excel, en el momento que le dé Enter va a cambiar el promedio de Naomi, ya no se va a cumplir la condición. Démosle Enter. Como ya no se cumple la condición, ya no está la palabra, ahora dice aprobado, automáticamente se quita el formato. Eso es un formato condicional, ¿no? Y nos puede alertar, sobre todo si nosotros estamos llevando, por poner un ejemplo, un control de stock de productos y nosotros no podemos quedarnos sin stock en la venta de, qué sé yo, de nuestros medicamentos en farmacia. Podemos poner, cuando llegue a 20 o menos de 20, pinte la celda de un color o envíenos un mensaje aquí al lado que diga bajo stock o haga pedido, lo que quiera, ¿no? Pero eso es el formato condicional. Vamos a dejarle a Naomi en 4 nuevamente, cambia el mensaje y como cambió el mensaje, automáticamente se pone el formato condicional. Ya esto lo voy a quitar y listo. Puedo poner más opciones. Voy a seleccionar nuevamente, otra vez vuelvo a formato condicional, voy a establecer un nuevo criterio, ya tiene el otro, y comienzo a poner nuevas opciones. Si quisiera, no es el caso nuestro, ¿no? Solamente les explico para que pueden poner, ustedes sepan que pueden poner más criterios. Y tenemos más tipos, aplicar formato únicamente a valores con un inferior o superior criterio de valor, a los valores que estén por encima o por debajo del promedio, etc. Para texto se aplica el número 2. Formato a las celdas que contienen un texto específico que contenga y le ponemos la palabra. No es nuestro caso porque ya lo hemos puesto, ¿no? Si quisiéramos administrar esto, nuevamente volvemos, formato condicional, administrar, y acá está lo que hemos puesto. Lo puedo seleccionar y eliminar, si quisiera eliminarlo. No lo quiero eliminar, ahí lo voy a dejar, solo para que ustedes sepan cómo se elimina esto, en caso que ustedes quisieran hacerlo, ¿no? Listo, actualizamos esto, nos vamos a la tabla de consulta, y en la tabla de consulta vamos a continuar con la práctica del día de ayer, que la dejamos listecita, ya hemos visto el día de hoy formato condicional, y hoy vamos a utilizar la función buscar. La función buscar se encuentra dentro de la categoría de búsqueda, por supuesto, pues, ¿no? Vamos aquí a nuestro insertar función,
Vamos a darle un clic en la lista desplegable de las categorías y aquí está la categoría de búsqueda. Ustedes verán que hay varias opciones de buscar. Cada una va a ser algo diferente. Por ejemplo, este buscar busca los valores en un conjunto de celda o de una fila, de una matriz. Eso es lo que va a hacer. El buscar H va a buscar, pero horizontalmente, ¿no? Es decir, primero busca en esta celda, después busca en esta celda, después busca en esta celda, y siempre horizontalmente va a buscar. El buscar B también busca, pero va a buscar verticalmente. Busca aquí, busca acá, etc. Devuelve un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla, busca, perdón, un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve en la misma fila de la columna especificada un valor determinado. De forma predeterminada, la tabla donde está la información se ordena ascendente. Bueno, el que vamos a trabajar nosotros hoy es la función buscar B. Esta es nuestra tabla de consulta. ¿Dónde está nuestra matriz de información? Nuestra matriz de información es la pestaña datos. Aquí está toda nuestra información. Aquí están los códigos del estudiante, los apellidos y nombres, las calificaciones en las diferentes opciones, Windows, Word, Excel, la suma de todo eso, los promedios y la observación en base al promedio. Todo esto es nuestra matriz de datos, nuestra matriz de información. Esta matriz está conformada por la celda A5 hasta llegar a la celda H20. Esa es nuestra matriz de datos. Aquí, por eso le hemos puesto datos. Si yo voy a buscar algo, tendré que venir a esta tabla para poderlo ubicar, porque aquí está la información. Veamos. Si viene Noeli y me dice, profesor, ¿cuánto tengo yo o cuáles son mis calificaciones? Yo le voy a decir a Noeli, Noeli, ¿cuál es su código? Y Noeli me va a decir, soy el código 1050. Déjenme ponerle el tamaño de fuente más grande. Ya. Noeli me va a decir, soy el código 1050. ¿Quién proporciona esta información? El usuario. Y tenemos que ingresarla en esta celda. Por lo tanto, en esta celda no vamos a poner ninguna función. Aquí vamos a poner lo que nos diga el usuario. ¿Sí? Analía Polo, ¿cuál es su código? 1100. Entonces aquí pongo 1100. Esta celda no va a llevar ninguna función. Es la celda donde vamos a ingresar la información que quiero buscar. Vamos, por ejemplo, a ver, creo que la tengo a Noeli. Vamos a trabajar con Noeli Vera, ¿no? No la tengo. Sí, acá está. Código 1001. La aplicación debería hacer lo siguiente. Ir hasta la pestaña de datos y comenzar a buscar. Código 1000 no es lo que estoy buscando. Código 1001, sí estoy buscando eso. Entonces me voy a ubicar aquí, en esta fila. Ya lo encontré el 1001. De ese 1001, ¿qué quiere que le presente? Yo quiero que me presente los apellidos y nombres. Ah, entonces los apellidos y nombres están en la columna indicada con el número. Este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3. De mi matriz la vamos a poner como indicador de columna. La primera, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, ¿no? Si al venir a buscarla encontró a Naomi y yo quiero que me devuelva el apellido, yo le digo, devuélvame la información de los apellidos, tengo que decirle por número, devuélvame la información que está indicada en la columna 2. Para que la aplicación diga, ya encontré, en la columna 2 dice Noeli Vera. ¿Sí? Y yo le digo, pero también quiero saber lo que estaba en Windows. Ah, también, eso está en la columna 3. Y lo que está en Word
en la columna 4. Y la observación en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la columna 8. Dependiendo de lo que yo quiera, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a poner nosotros siempre es esto, el código. Eso es lo que vamos a buscar. La aplicación va a ir hasta acá y va a buscar. ¿Es este el código? No. Y como dice buscar B, va a buscar verticalmente, es decir, hacia abajo. ¿Este es el código? No. ¿Este es el código? No. ¿Este es el código? No. No, no, no. Acá está el código. En el momento que lo encuentre, se ubica ahí para toda la fila de esos códigos que encontró y devuelve lo que ustedes le digan en base al indicador de columna. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con la práctica. El código en la celda D6 no me voy a ubicar porque ahí no voy a poner nada. Cuando venga el usuario es que le voy a preguntar. Alex, ¿cuál es tu código? Soy el 1020. Listo, ahí lo digito. Pero mientras tanto no voy a poner nada. Eso va a estar en blanco. Pero sí quiero que una vez que lo busque, que lo encuentre, me presente los apellidos. Entonces me ubico acá, donde quiero que me presente la información que encontró. Ahí es donde me ubico. Y lo primero que voy a buscar son los apellidos. Ubicado en la celda D7, vamos a hacerlo con el asistente. Insertar función. Función categoría búsqueda. Función buscar B. Aceptar. Y aquí tengo 4 cajas de texto. Pregunto con Noeli. Apertura el micrófono. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál es el valor que vamos a buscar? De estos valores, hay un valor que vamos a buscar y cuando lo encontremos, ahí vamos a traer otra información. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar originalmente? Ahorita está en la sección donde está el apellido y nombre. Ya, pero no vamos a buscar los apellidos. No. Cuando encontremos algo, nos presentan los apellidos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿El código? El código. Siempre vamos a buscar el código. Es como cuando usted va a algún lugar a preguntar una información y le dicen su número de cédula. Usted suministra el número de cédula. Va a otro lugar, su número de cédula. ¿Sí? Sí, pero necesito también saber esto, su número de cédula. Siempre vamos a buscar el número de cédula. Acá siempre el código, ¿no? Entonces, valor buscado, el código. ¿En qué celda se encuentra el código? Noeli, en la celda. En la celda D6. D6. Le doy un clic y me aparece ya acá. Valor buscado, el D6. Me ubico donde dice matriz tabla. ¿Dónde está la matriz tabla que contiene la información en la cual yo tengo que buscar ese código? ¿Dónde está la información donde voy a buscar el código? Hoja de trabajo, que dice datos. Perfecto. La matriz tabla está en la pestaña datos y se encuentra ubicada desde la celda A5. ¿Hasta qué celda, Noeli? La celda H25. Perfecto. Antes de darle un clic, va a buscar el valor que puse en la otra tablita llamada código en esta matriz de datos. Antes de darle un clic aquí, tengo que indicar la columna. Cuando encuentre el código, ¿qué tiene que presentarme? Noeli. La columna de los códigos. Ya, aquí encontró en esta columna el código. Una vez que lo encuentre, ¿qué tiene que presentarme? Ahí sí tiene que presentarme los apellidos. Los apellidos en... ¿Cuál es el indicador de la columna de los apellidos? D6. No, cuente las columnas. Columna 1 es perfecto, la 2, ¿no? 1 y los apellidos y nombres están en la 2. Entonces el indicador de columna es el número 2.
Aquí está. Busque lo que vamos a poner en D6, aquí el código. Búsquelo en esta matriz, que ya la seleccionamos. Una vez que lo encuentre, devuélvame lo que está en la columna 2, que son los nombres y apellidos, porque quiero que aparezcan los nombres y apellidos. Y finalmente vamos a la última casilla donde dice que para encontrar la coincidencia más cercana a la primera columna ordenada de forma ascendente, verdadero, o dejamos en blanco, o para encontrar una coincidencia exacta ponemos falso. Consulto. El código nos va a permitir encontrar, Noeli, algo cercano o algo exacto. Exacto. ¿No? Sí, porque si yo le pongo código 1020, digo, bueno, 1020 es Analía Polo, pero si no encuentra Analía Polo, no importa, póngale como 1020 a Alex Vera. Y si no lo encuentra, por ahí está cercano Estefanía Pérez. No funciona así. El código es único. 1020 es Noel Vera y no hay nadie más que sean con el código 1020. Para poder hacer una búsqueda exacta, debemos poner la palabra falso. Falso permite hacer una búsqueda exacta. Veamos. Valora buscar el código que se encuentra en el D6, lo que vamos a poner aquí. ¿Dónde lo debe de buscar? En la tabla datos, en la información ubicada desde A5 hasta 20. Una vez que encuentre el código que queremos que presente, estamos trabajando con los apellidos. Los apellidos están en la columna 2. ¿Es una búsqueda exacta o cercana? Es exacta. Por lo tanto, ponemos falso. Tercer indicador. Ya vimos las almohadillas. No es una falla. Implica que ahí hay más información, pero no la vemos porque la columna está muy angosta. El numeral N/D, ¿qué indica? No indica que algo está mal. Ojo, no indica que algo está mal. Indica que hace falta un valor para que se ejecute una función. ¿Sí? Indica, aquí está puesta una función. Hace falta un dato, un valor, un dato, para que se ejecute lo que aquí esté puesto. ¿Seguro? Veamos. 1002. Voy a poner un dato y doy Enter. Ahí como ya puse el dato y di Enter, se ejecutó la función, ¿no? Vamos a poner el 1001. ¿Sí? Vamos a poner el 1010. ¿Sí? Claro, si no le pongo nada, esto me indica que ahí hay puesto una función, pero está a la espera de que usted ingrese un valor, un dato para ejecutarse, ¿no? Listo, Noeli, muchas gracias. Vamos con otro compañero. Por acá ya trabajé con ellos. Brittany. Veamos con Luis. Luis, ¿tienes audio? Sí, profe, buenos días. A ver, Luis, vamos. Te escucho un poquito bajito, pero vamos. Desde el comienzo, todo el proceso. Ahora quiero encontrar la calificación de Windows por lo de... Sí, no encontrar. Presentar la calificación de Windows, porque lo que voy a encontrar es el código. Y una vez que encuentre el código de esa persona, presénteme la calificación de Windows. Me ubico a la altura de Windows, celda D8. Dime todos los pasos para usar la función buscar B. Pone ahí insertar función para... Insertar función, perfecto. Y luego pone buscar V. Ya, si no estuviera puesto acá, categoría búsqueda, ¿no? Ajá, Y categoría. luego buscar V, Ajá, aceptamos, aceptar. y tenemos las 4 partes acá en caja de texto. ¿Cuál es el valor buscado, Luis? Windows, las notas de Windows. No es ese el valor buscado. Eso es El, lo que vamos a presentar una vez que encontremos lo que estamos buscando. el valor buscado. Te ayudo. Sí. El valor buscado es el código. Vamos a ya, ya.
Vamos a buscar siempre el código. Pues, Una vez que encontremos el código, ahí le decimos que nos presente lo que dice en Windows, ¿ya? ya. Vamos con el valor buscado. A ver, Luis, el valor buscado es el código. ¿En dónde lo vamos a buscar? Nos En la ubicamos en matriz de tabla, en tabla. la tabla de datos. Perfecto, vamos a datos con un clic. ¿En qué celdas? Desde el ajá, S hasta la H, la 20, esquinita ¿no? abajo. Ajá, Claro, este es mi caso. En el caso de que ustedes lo tengan movido en otro lugar, siempre es la misma selección, pero de pronto con otras filas, ¿no? sí. Antes de darle un clic, porque si le doy un clic, esto, ahora sí, no le he dado clic. Windows, ¿en qué indicador de columna está ubicado? En el tercero. Perfecto. 1, 2, 3. Entonces, ahora sí le doy clic, porque al darle clic va a desaparecer esto, y le pongo, el indicador de columna es el 3. Ujú. ¿Búsqueda exacta o cercana? ¿Mandé? La búsqueda va a ser una búsqueda exacta o cercana. Cercana. Por ejemplo, si yo pongo el código 1005 y es Luis, ¿te me cambiaste? ¿Dónde está? Acá. Y es supongamos que tienes 10 en Windows, ¿verdad? Y encuentra el código de Luis y dice, pero no, pongámosle lo más cercano que tiene, que el código más cercano es el de Carla Sánchez. ¿Cuánto tiene Carla? Sí, qué sé yo, tiene 4. ¿Estará bien eso? ¿O tiene que ser exacto? No, Luis es el código 1050 y justo en el 1050 está ese único código y es esa única calificación a que le pertenece a Luis. Tiene que ¿Qué ser tipo? exacto. Exacto, exacto. Para poder definir qué es una búsqueda exacta, ¿qué ponemos? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso hace búsquedas exactas, verdadera cercana. Para Ah, encontrar ya, ya. cosas exactas, falso. Para encontrar cosas cercanas, verdadero. Siempre. Entonces aquí está. Dígame. Siempre, profe. Siempre va a ser Siempre. así. Cuando es algo exacto, sí. Ah, ya, ya. Cuando es algo cercano, no. Después vamos a hacer una práctica de pronto en la próxima clase para que ustedes vean cómo funciona algo cercano, ¿no? Ah, Veamos, ya. valor buscado, el código, en donde en la tabla de datos, una vez que encuentre ese código, devuelva o presente lo que dice el indicador de columna 3, que sería la calificación de Windows, porque estamos ubicados en Windows, y como es una búsqueda exacta, falso. Aceptamos. Seguimos. Anthony, por cuestiones de tiempo voy adelantando. Anthony, apertura del Buenos días. micrófono. Buenos días. Búsqueda, buscar B. Aceptamos. Vamos, Anthony. Valor buscado. CD6 C6, que es el código. ¿En qué matriz? en la matriz de datos Celdas. desde la A5 hasta la H20, ¿no? H20. Estamos buscando qué cosa. El valor de No, Word. estamos buscando, cuidado, así es la pregunta en el aporte y se me confunden. Estamos buscando el código. Ah, Estamos ya, código. buscando el código. Una vez que encontremos el código que queremos que nos presente, ahora sí. La columna ¿Qué columna? 4. 4, porque queremos presentar la calificación de Word. ¿No? Le damos un clic y ponemos 4. Búsqueda exacta o cercana. Exacta, falso. Falso. Listo. Todos continúan con la práctica. Yo por efecto de tiempo, porque ya son las 7:49, voy a hacer los buscar B. Ustedes tienen también el minuto, 2 minutos, para que hagan exactamente la misma búsqueda, porque es exacto. Código en la misma tabla, solo que ya hicimos Word, ahora toca Excel, tocaría una columna más, la columna 5. Lo único que se va a actualizar es el indicador de columna, porque cada vez la información está en una columna diferente. Ahora vamos con la suma, buscar B,
que buscamos el código. ¿En qué matriz? Siempre es la misma. Una vez que lo encuentre, la suma está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suma creo que decía, ¿no? 6, creo que puse Excel mal. Falso. Excel está en la 5, si está bien. Miren que le doy un clic aquí y puedo verificar acá en la fórmula, ¿no? Buscar el código en la tabla datos A5. Este número es el indicador de columna. Está bien que era el 5 porque la suma es el 6, ¿no? Déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5. La suma es el 6. Entonces vamos a cambiarle la suma porque aquí en la suma le he puesto 5 y es 6 la suma. Listo. Promedios. Buscar B. Busco el código en la matriz. Voy a devolver los promedios. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indicador 7. Falso. Y finalmente la observación que estaría en el indicador 8, ¿no? Buscar B. Los códigos en esta matriz A5H20. Indicador número 8 habíamos dicho. Y falso. Listo. Acá está puesto ya todo. Acuérdense que esto no es falla. Es un mensaje de que falta algún dato para que se ejecute una fórmula o función, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo a Luis 1009, a Yomaira 1006. Veamos cuánto tiene Yomaira. Uno de los dos tiene que tener bien. Vamos a ponerle Yomaira 8, 3. Vamos a ponerle por acá 7. Ya. Yomaira tiene el promedio 7. Luis tiene 6. Entonces estamos con 1006 y 1009. Cuando yo ponga, viene Yomaira, profesor, ¿cuáles son mis calificaciones? Código 1006. Acá están sus calificaciones, ¿no? Y Luis viene y me dice, profesor, ¿cuánto tengo? Código 1009. Acá están sus calificaciones, ¿sí? Listo. Para terminar, le ponemos formato condicional. Y ya sabemos, a la palabra que aparezca en la celda D13, donde está la observación, me ubico ahí con la celda. Formato condicional nuevo. Aplicar formato únicamente a las celdas que contenga un texto específico que contiene la palabra. Aquí digito la palabra. ¿Y cuál es el formato? En mi caso, yo estoy diciendo que negritas, color amarillo y con un color de fondo, ¿no? Así le estoy diciendo. Acepto y yo le estoy poniendo este formato. Acepto y acá está. Si necesito hacer algún cambio, no debería hacerlo aquí. Esta es una plantilla solo para consulta. El caso de Luis. Luis no tiene 5 en Word. No le voy a cambiar aquí. Si yo le cambio aquí, daño la función buscar B. Tengo que ir a datos y en los datos originales es donde tengo que cambiarle. No aquí. Aquí tiene Luis en Word 5 y se está quedando. Pero ya me di cuenta que Luis no tenía 5 en Word. Que Luis tenía 9 en Word. Tenía 10, Entonces, profe. seguro, vamos a ponerle 10. Me le estoy quedando con un punto. Sí. Tenía 10 en Word. Y ahí aprobó. Automáticamente se actualiza mi plantilla. Aquí donde hacemos el cambio. Para que esto no suceda, vamos a darle formato a las calificaciones con 2 decimales. Acá, botones, comandos para aumentar o disminuir decimales en el grupo número. Ahí sí. Veamos quién más. Como ejemplo, Analia Polo 1004. Listo, Analia Polo. Nos dimos cuenta que en Windows no tenía 4, que en Windows tenía 8. Tenemos que acá en los datos acomodarle en Windows 8. Se actualiza el formato y en mi tabla de consulta también, ¿no? Con el nuevo promedio de Analia. Guardamos la información. Dejamos de compartir.
¿Alguna consulta? Me parece que tengo 2 alumnos de más. Creció la asistencia. Listo. ¿Alguna consulta? Practiquen. La Profesor, fórmula, dígame. en el ver solo lo dejamos con la fórmula insertada de buscar B o tenemos que ponerle también. Hasta aquí termina por cierto, voy a compartir que todavía nos quedan unos 2 minutos para hacerlo. Esta plantilla, este libro, práctica 1, es el que hay que subir. Este es el que hay que subir al deber número 9. Profe, Esto, lo que hemos pero trabajado en clases. hay que hacer Dígame. otra tabla. ¿Para Esta qué? de consulta, claro. Ah, ya. Pensé ¿Hasta que solo se quiere? hacía esta. No, Y se no, hacen por las eso, dos. Para por que eso. eso ya quede. Sí. Escuchen, los trabajos que vamos a hacer ahora de aquí en adelante, por lo menos la mayoría, es la práctica de la semana. Cuando diga subir tarea 9, es cuando ya terminamos de hacer la práctica como en este momento. Y esto tenemos que subir. Entonces yo califico que esté hecho todo la hoja de datos con lo que hicimos. Formatos, dos decimales, formato condicional, funciones máximo, mínimo, promedio, funciones de suma, función de día, función ahora, hoy, según la que estemos usando, que es de fecha. Luego hicimos otra hoja de cálculo llamada consulta, donde está la función buscar B. Yo verifico que esté la función buscar B, que esté puesto el formato condicional. ¿Está listo? Está perfecto. Eso vale el puntaje que tenga que valer el trabajo. Pero es el trabajo que tienen que subir, esta práctica. Por eso les aconsejo que no lo suban hasta el último día, hoy sábado, cuando ya terminamos de hacer todo lo de la semana, ¿no? Ya vimos todo lo que teníamos que trabajar, las funciones, etcétera, hasta el buscar B, y hasta ahí va esa práctica. ¿Listos? Profe, igual hay que subirlo en PDF. No, en la tarea dice que debe subir como XLSX, o sea, grabarlo Excel. como Excel. Ese mismo que estamos trabajando, de Excel. Profesor, No lo convertimos. en la tabla de consultas lo subimos con que aparezca solo el numeral ND o tiene que aparecer los datos Si también. usted lo deja con el numeral ND, no importa, es preferible. ¿Quién me consultó? Enoch o Luis. Aaron Vera. Aaron, perdón. Perfecto, mejor que déjelo con el ND, no le ponga, porque ahí me facilita a mí calificarlo. Yo voy y yo le pongo un código y si me aparece todo, ya sé que ya está listo, ¿no? Y vengo y lo veo, voy a poner un código de alguien que se quedó. Aparece el formato condicional, perfecto, lo califico velocísimo. Pero si me le pone un número, tengo que ir viendo yo de uno en uno a ver cómo está, ¿no? Cámbiale el número, pone el número, es mucho más veloz para mí. Pero igual, es indiferente. Si quiere ponerle el número, póngale. Si no quiere dejarlo con el ND, no influye en nada. Yo tengo que verificar que funcione. Gracias. ¿Listo? 7:58, gracias por la asistencia a todos ustedes. Como siempre, un excelente grupo y un gusto haberlos visto el día de hoy y tenerlos por acá. Con todos, pasen bien. Noeli, cuídense mucho. Brittany, Xiomara, Connie también. Con Yomaira, Estefanía, Amy, Melanie, Analía, con los chicos donde están, que no los veo por acá. Anthony, Luis, Carlos, Denise, Diego, Emily, Génesis, pasen bien. Héctor, cuídense. Alex, Enoch, tengan un buen día, tengan un buen fin de semana. Pasen bien, chicos, cuídense, paramos la